Trato en lo posible de no ser recurrente con lo que nosotros estudiamos el día viernes en los estudios bíblicos, para poder predicar el día domingo. La palabra de Dios dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta, lo cual no resta en nada que uno tiene la responsabilidad de buscar la voluntad del Espíritu Santo para poder predicar. No le voy a predicar lo que enseñé el día viernes, solo voy a tomar el encabezamiento para poder predicar lo que quiero contarles hoy. Y para ello debo empezar reconociendo que la iglesia evangélica del siglo XX, por lo menos, y el siglo XXI, debemos reconocer que hemos predicado muy mal el Evangelio. No solamente lo hemos presentado de una manera equivocada, sino lo más malo que de todo, que lo hemos presentado de una manera incompleta. Es difícil viajar en el pasado para encontrar el punto. Entonces poder explicar esto en pocas palabras. Pero básicamente está mal predicado el Evangelio porque nunca le hemos dado el valor a la existencia del Evangelio en cuanto al costo que tuvo. Poder estar aquí hoy conlleva el conocimiento de saber que Cristo Jesús murió para que esto sea real. El precio que se ha pagado para que la iglesia evangélica exista, para que el cristianismo exista y para que haya un mensaje claro y puntual de esperanza y de redención a la humanidad, costó la vida de Cristo. Nada hay barato aquí. Pero lamentablemente las personas se han relajado en el sentido de no poder valorar potencialmente lo que nosotros tenemos. Y hemos predicado mal el Evangelio. Aprovechándome yo ahí que veo a Pablito con respecto a... Se tiene que morfar todas las que se me ocurran. Le decía que pocas veces hemos visto el Evangelio presentado por evangelistas, por pastores, por profetas, por obispos, por apóstoles. Presentado el Evangelio como lo que es la presentación de un pacto. Predicar el Evangelio es predicar y presentar un pacto. Nuestro Dios es el Dios de pacto. 7 pactos ha hecho Dios con la humanidad en este terrible y preocupante afán de Dios de acercarnos a Él. El séptimo y el último, el pacto de la gracia, que como bien decía recién, costó la muerte de Cristo en la cruz. El pacto es claramente el convenio entre dos partes, comprometiéndose ambos a cumplir cada uno de ellos la parte que le corresponde. Esto es un pacto. Un acuerdo entre dos partes para llevar adelante y llegar a un objetivo. Dios ha cumplido como corresponde, por supuesto, siempre, y los hombres hemos sido los que hemos fracasado en todos estos intentos de Dios de acercarnos a Él a través de estos pactos. El Evangelio es ni más ni menos que presentar un pacto. Dios promete vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el que acepta el Evangelio de Jesucristo tiene que cumplir 2 requerimientos básicos para que este pacto funcione. Debe arrepentirse y debe tener fe en Dios. Que son las 2 doctrinas que hasta ahora estamos revisando de estas 6 que vamos a hablar allí en Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 3. Arrepentimiento de las muertas, fe en Dios, que es la que estamos viendo en este minuto. ¿Qué
presenta el Evangelio de Jesucristo como un pacto donde el que se acerque a Él, donde quien esté interesado en el Evangelio, debe cumplir con su parte, que es arrepentirse y tener verdadera fe en Dios. Hemos predicado este Evangelio tan barato, tan liviano, tan superficial, de que venga y haga y siga haciendo lo que usted quiere, que no pasa nada porque Dios es amor. Mentira y engaño del diablo. Porque usted puede vivir aquí dentro, dormir aquí dentro, comer aquí dentro, pero si usted sigue cometiendo pecado tras pecado y no hay arrepentimiento en su vida, ni fe en Dios, usted no tiene vida eterna. Dios cumple su pacto, sí, Él promete que aquel que tiene arrepentimiento y fe en Dios tiene vida eterna. No es por obra, es por arrepentimiento. Y es por fe. Al predicar mal el Evangelio, se provoca un efecto dominó de cosas equivocadas dentro de este Evangelio. Ya cuando no le decimos a la gente que es prioritario, si quiere tener vida eterna y relación con Dios, debe arrepentirse de sus pecados. La iglesia está puesta aquí para que usted venga, conozca a Dios, y en este conocimiento, las dos primeras cosas que debe entender es que hay que arrepentirse y creer en Dios. Cuando no predicamos este Evangelio completo, la gente cree que puede venir aquí y esperar días, semanas, meses y años para ver si hay un cambio en mi vida. Arrepentimiento es cambio de mente, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo hasta que se le grabe en su corazón y en su mente. Arrepentimiento es cambio de mente, cambio de pensamiento. Usted cambia su manera de pensar. Antes no pensaba en Dios, ahora sí piensa en Él. Antes no le interesaban los mandamientos de Dios, hoy sí los cumple. Cuando usted cambie su manera de pensar, usted recibirá el paquete maravilloso de todas las doctrinas bíblicas ganadas por Cristo en la cruz. La primera de ellas es la justificación. Cuando usted se cambió de mente y recibió la justificación de Dios, todo lo malo suyo fue puesto en Cristo y todo lo bueno de Cristo fue puesto en ustedes. Por eso es que usted puede orar, por eso es que usted tiene acceso al Padre, por eso es que usted no tiene impedimento de alabar a Dios. Te lo he dicho hasta el cansancio. No todo el mundo puede alabar a Dios, solo aquellos que reciben la aprobación de Dios para alabar su nombre. Predicamos mal el Evangelio, la gente no entiende verdaderamente que venir a la iglesia y ser cristiano es con tomar un compromiso de pacto con Dios. Yo voy a hacer mi parte porque Dios me ha prometido la suya. Y hemos predicado un evangelio incompleto. Me tomé 1 hora y ¿cuánto? Porque ustedes me llevan los minutos contados. ¿Cuánto fue la última? Rocío. 1 hora 40. 1 hora 40. 1 hora 40 editado. Y después, como yo le golpeo el cerebro a Pablito, Pablito me comenta y yo por supuesto no, y seguimos 45, 50. 1 hora y 40 editado, haciéndole básicamente 3 preguntas que son las que quiero repetir y aquí tomar el camino de la prédica de hoy. ¿Nunca se preguntó por qué Dios lo creó a usted? Y una vez que lo creó, lo hizo cristiano. Porque Dios ha creado a millones de personas que nunca terminaron siendo cristianos. Porque usted sí terminó siendo cristiano. La segunda pregunta que le hacía es, ¿cuál es la meta más importante de su existencia? ¿Qué es lo más importante que usted debe hacer en esta vida? Dios te crea, te hace cristiano y te da un propósito. ¿Cuál es la razón de tu existir? Y nos tomamos allí 1 hora y 40 editado para tratar de meter en su corazón que muchos de los nuestros han vivido un evangelio incompleto. No estoy diciendo que no tienen vida eterna,
Estoy diciendo que nunca han entendido que el Evangelio se compone de dos partes: salvación y propósito. Yo no sé por qué, no tengo idea en qué parte de la historia de la iglesia separó un evento solo y lo hizo dos. Y la segunda parte de este evento, millones de personas nunca lo tomaron en cuenta, millones de pastores no lo han predicado y millones de evangelistas no se han preocupado de ellos. Mostrarle a la gente que la mayoría de las veces cuando alguien se arrepiente, verdaderamente Dios te da la salvación y el propósito. Aquellos que estudiamos la Escritura no nos sorprende la maravilla intelectual, la habilidad divina de Jesucristo para predicar. Algunos, como los pastores, hablamos demasiado. Digo amén, ¿eh? Pero se está sonriendo, que es lo mismo que el amén. ¿Nunca escuchó el dicho este: es más peligroso que pastor con micrófono? Sin embargo, Jesucristo tenía una habilidad tan maravillosa de hacer las cosas, que en una simple frase le delinea la vida a un hombre. A Pedro le dijo: ven, sígueme y te haré pescador de hombres. En esa sencilla oración le predicó el Evangelio y le dio su propósito eterno. Ven, sígueme, lo evangelizó. Te haré pescador de hombres, le dio el propósito por el cual Pedro terminaría muriendo. Aquel que ideó una persecución cristiana, que encabezó una persecución cristiana, que gozaba y había influenciado a muchísima gente para perseguir a los cristianos, Saulo de Tarso. Camino a Damasco, se encuentra con el Señor, cae en tierra. Repito lo que siempre le voy a decir, sigo buscando el caballo. Porque no sé, hay una línea importante de pensamiento que cayó del caballo. ¿Qué dicen los textos bautistas? ¿Cayó del caballo o tropezó? ¿Verdad que nos han dicho muchos años y mucha gente que Pablo cayó del caballo? Probablemente andaba en caballo. Yo no digo que le haya tenido problemas con los caballos. Lo cierto es que cuando él cae ahí en tierra, del caballo o no, él hace dos preguntas maravillosas que tienen una clara respuesta para el resto de su vida. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entra en Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Salvación y propósito. Miles, millones de cristianos que están en las iglesias evangélicas, que tienen vida eterna, porque no estoy diciendo que usted no tenga vida eterna, si es que usted entra en este ejemplo que yo voy a poner. Nunca descubrieron la segunda parte del llamado de Dios, que es el propósito por el cual Dios te hizo cristiano. Somos peor que los endemoniados. Gracias por su entusiasmo. Eso no es un chiste, hermano, no sea. Ahora que no hay ningún bautista, no sea tan bautista. ¿Se acuerda de los gadarenos? ¿No? David bailaba medio desnudo, ¿verdad? Esa cantidad de invitados que se tuvo. Uno bailaba desnudo. Esto que yo le estoy recordando, vivían desnudos. La anoté, pero no lo vi. Vivían desnudos. Pero desnudo así, desnudo top, o sea, totalmente desnudo. No tenía vergüenza el tipo, ni cuando iba ni cuando venía. ¿Verdad?
conoce toda la historia, no le puedo predicar de los gadarenos, aunque es mucho, muy interesante hasta cuando el Señor lo dice, andate para tu casa, mirá. Dice allí que predicó en Decápolis, 10 ciudades, con una característica muy especial. El gadareno ese, predicando para allá, 10 ciudades hasta llegar a su casa. ¿Qué es lo que sucedió allí? Cuando Jesús le sacó toda esta cantidad interminable de demonios que tenía, legión, si tomamos el concepto romano eran como 6.000 soldados, o sea, como mínimo 6.000 demonios. Y es liberado, es vestido. Estaba allí sentado en sus cabales y cuando Jesús sube a la barcaza para volver a cruzar el lago de Genesaret o lago de Getsemaní, de Galilea, este hombre le dice, Señor, yo quiero ir contigo. Señor, yo quiero seguirte, yo quiero estar contigo, yo quiero ir donde tú vayas. Jesús lo acababa de salvar y él le dijo, no, vete a tu casa y cuéntale a tu gente y cuéntale a las personas cuán grande bendición ha tenido Dios contigo. Hasta el gadareno fue salvado y comisionado en el momento. Solo por nombrar algunos ejemplos. Pablo, Pedro y los gadarenos, comisionados en el mismo momento que fueron salvados. Hemos vivido un evangelio incompleto, muchos de los cristianos que pertenecen a nuestras iglesias. No se les enseña a las personas a buscar la voluntad de Dios para sus vidas, entendiendo que la voluntad de Dios no es más ni menos que el propósito por el cual Dios te salvó y te hizo cristiano. Vivimos al día. Venimos a las reuniones circunstancialmente. No hay un propósito en nuestro peregrinar cristiano. ¿Cómo saber la voluntad de Dios en la iglesia de hoy? Está titulado esto. El propósito por el cual Dios te ha llamado es la voluntad de Dios para ti. Hemos dicho y predicado hasta el cansancio de que no hay manera de que haya una banca especialmente para que usted venga a descansar a la iglesia. No existe en el propósito de Dios ningún cristiano sentado interminablemente. De hecho, cuando usted revisa las fiestas celestiales, cuando usted, yo me imagino, tengo algunos dibujos en mi cabeza, así, que yo veo allá el trono maravilloso y celestial y veo a todos los serafines, los querubines dando ahí delante del Señor. Dice que están millares y millares y millares de ángeles y está la iglesia allí. ¿Usted se imagina allí algunos sentados? Hermano, ponga atención. ¿Se imagina usted aquí algunos sentados? Creo que aquellos que amamos al Señor y entendemos lo que significó la redención de Cristo para nosotros, tendríamos que tener el impulso de salir corriendo lo más cerca que podamos de aquel altar, allá cerquita. Si a veces queremos estar ahí abajito de la plataforma donde está el hermano que nos gusta como canta, imagínese lo que es conocer a Cristo en el cielo. ¿Usted cree que, yo siempre le digo a mis nietos, sobre todo a mis nietos, ¿vos te crees que en el cielo va a haber algunos cantando sentados? En serio, póngase, es que usted no nos proyectamos en la fe, no tenemos ojos espirituales para ver la gloria maravillosa a la cual Dios nos ha invitado. Porque el fin de todo este sacrificio de Cristo y la historia de la iglesia y los sufrimientos de los mártires de la iglesia conlleva llevar a cabo el propósito de Dios que termina Él viviendo con ustedes en el cielo. Amén. Todo lo hizo para que usted termine allí arriba. Yo
me lo imagino a Jesús allí viniendo al Señor y decir, vení que te voy a llevar a conocer una galaxia. No, estoy sentado aquí en la nube, no. ¿A dónde? ¿Allá? No. ¿Hay que ir caminando hasta allá? No. Ahora, si traes 2 ángeles que me tomen a UPE y me lleven, vamos. ¿Te lo imagino? Proyectar la voluntad de Dios para nosotros es imprescindible. Repito, porque no quiero que de ninguna manera usted se vaya sin hacerse por lo menos la pregunta. Usted sabrá cuándo y dónde consigue la respuesta. ¿Para qué Dios te creó y te hizo cristiano? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuál es el punto más exacto y más importante de tu existencia como cristiano? Santiago capítulo 1, versículo 22 dice así en el nombre del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si usted cree que alcanza a convenir, a veces, ¿cuántos hermanos faltan aquí hoy? ¿Cuánto tiempo estuvimos rezongando y renegando diciendo, ay, las reuniones presenciales? Era tan profético Pedro el cristianazo. ¿Se acuerda de Pedro el cristianazo? Ay, sí, que extraña al hermano, que extraña a la reunión y no te veo ni en los vivos, ni en los vivos, decía él. ¿Se acuerda? ¿Cuánto cuesta hacer una reunión? Porque hacer una reunión conlleva uso de energía, por ejemplo, utilización de instrumentos que en cualquier momento se pueden romper, la movilidad de algunas personas que vienen de su trabajo corriendo, todos sudados porque tienen que llegar a la hora, hermanos que vienen caminando de su casa, por ejemplo, porque no tienen dinero para el colectivo, para un remedio, que han aguantado el hambre todo el día. Gente que viene más temprano porque hay que acomodar y limpiar las cosas aquí. Gente que ha tomado otro día de trabajo viniendo a ensayar las canciones que se van a utilizar el día de la reunión, ya sea martes o domingo. Gente que se le asigna tarea y separa tiempo para preparar la reflexión o lo que tenga que hacer en su casa. Gente que deja las cosas que tiene que hacer como familia, como persona independiente, para venir a hacer una reunión, para que después usted el día martes no venga, para que aparezcan 4, 5, 6 el día martes, para que hoy aquí falte la mitad de la iglesia. Si entendiéramos claramente el propósito de Dios por el cual nosotros fuimos creados y Dios nos hizo evangélicos, no necesitaríamos leer Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Hay algo más importante que Cristo en su vida? Si hay alguien más importante que Cristo en su vida, ese importante es su Dios. En el estudio del día viernes hemos dejado al descubierto una de las más grandes falencias del cristianismo moderno. Viven un evangelio incompleto. Carecen del propósito de Dios para sus vidas. Nunca descubrieron el propósito más importante de sus vidas. Usted dirá, ¿casarme? No es ese el más importante. Tener hijos tampoco. Casarse no es circunstancial. Algunos patalearon, gritaron, dijeron, yo no me voy a casar nunca. ¡Guácala el matrimonio! Voy a ponerme para atrás. ¡Guácala el matrimonio! ¡Ay, me da una gana de casarme cuando te veo discutir con mamá! ¡No! Oh, un pastor me contaba, ¿no? Otro pastor me contaba. Y sin embargo, Cristo murió por nosotros.
No es la prioridad de su vida casarse y eso es circunstancial de verdad. ¡Ay, sí, mamá! ¡Sí, papá! ¡Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo a separar, papá! ¿Cómo que quiera que lo amo? Sí, lo vamos a separar ahora. ¿Cuánto duró el matrimonio? Lo que dura una luna de miel rápida. 2 meses. Según los psicólogos dicen que la luna de miel debería durar 2 años. Ni que fueran judíos. Yo que la fiesta de los judíos era larga, ¿verdad? No es lo más importante casarse o no casarse. Mantenerse casado o separado. Ni tener hijos o nietos. Siempre lo más importante está en la voluntad de Dios para ustedes. En otras cosas. ¿Saben que yo he conocido grandes mujeres de Dios cuando estudiaba en el seminario que dejaron su vida civil, se mantuvieron solteras solamente por amor a Cristo para servirle a Él? Una de ellas se llamaba, no sé si estará viva, difícilmente, porque ella fue vieja, en aquel tiempo ella era ya mayor, Aide Zanetti, por ejemplo. El apóstol Pablo dijo, si usted no tiene don de continencia, cásese. Mejor es casarse que estarse quemando. Y él no hablaba de incendio, él hablaba del fuego de la pasión. De eso hablaba en ese versículo. Uno de los mayores desafíos que enfrenta, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mí hoy? ¿Qué quiere Dios que haga con mi vida? La Biblia da la respuesta. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice Santiago 1:22. Un hermano llamado A.W. Pink, que vivió entre 1886 y 1952, dijo: hay muchos oyentes de la palabra de Dios. Oyentes regulares, oyentes reverentes y respetuosos, oyentes interesados, pero por desgracia, lo que escuchan no afecta a la vida, no regula el camino de su vida conforme a la voluntad de Dios. Y acá caemos nosotros. Porque yo creo que esta iglesia tiene un promedio más alto que cualquier iglesia de Biblia que pasa por sus oídos. Le he dicho hasta el cansancio. Dios te habla en la música, en el que ministra, en el que hace la reflexión, en el hermano, en el pastor, en el diácono, en el líder, tu esposo, tu señora, todo el mundo te habla. Dios te habla y Dios te habla. En esta iglesia hay más Biblia promedio que en cualquier iglesia que nosotros conozcamos, porque nos hemos dedicado a otra cosa, no porque seamos mejores que otros. Pero definitivamente el secreto del cristianismo está en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando Dios te ha predicado tantas veces, tienes que poner atención. Porque si Dios te envía un profeta para decirte lo que te vinieron diciendo durante tanto tiempo, tienes un grave problema. Grave problema. Y Dios dice que aquellos que no son hacedores de la palabra se engañan a sí mismos. Si a usted se conforma con, sí, no voy ahí, por ahora estoy yendo ahí. Por ahora estoy yendo ahí. Bueno. Si se pone muy exigente y se habla mucho de los diezmos, pues ocurre. Estamos llenos de iglesias evangélicas. Dios está en todas partes, me dijeron. ¿No? Sí, el único problema es que Corintios dice que Él los planta donde Él quiere, no donde usted quiere ir. Tenga ya nacido, dice Santiago. Y Dios dice que aquellos que no son hacedores de la palabra se engañan a sí mismos, donde no hay un aumento de sumisión en su corazón y donde no hay una obediencia a la palabra de Dios en su corazón y en su alma, es simplemente un aumento de conocimiento que si no trae salvación, solo trae más condenación. La palabra de Dios provoca solo 2 cosas en su vida: o le cambia la vida
o usted se llena de condenación, según el libro de Santiago, ascuas de fuego se amontonan sobre su cabeza. La palabra o te salva o te condena. No hay más historia con eso. Dios nos ha dado la palabra con el fin de indicarnos el camino que Él quiere que transitemos. Darnos a conocer qué quiere que hagamos en nuestra vida. Siempre Dios te habla por la palabra escrita. Son los dichos del apóstol Pedro. Y aprendí a no buscar la voluntad de Dios a través de los sentimientos o de las impresiones primarias. Por la gracia de Dios podría decir que como el salmista, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino, Salmo 119, 105. Proverbios capítulo 6, versículo 22 dice, la palabra de Dios te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Es por eso que nuestro texto dice, pero sed hacedores de la palabra de Dios, y no también tan solo oidores engañando a vosotros mismos. Este verso nos dice cómo es la voluntad de Dios. Número 1. El texto habla de aquellos que se engañan a sí mismos sobre la voluntad de Dios. Interesantísimo. Hay más gente engañada creyendo que está en la voluntad de Dios de lo que usted se pueda imaginar. No podrás saber la voluntad de Dios para tus vidas si eres engañado. Esto es muy común entre la gente de las iglesias del día de hoy, la iglesia del siglo XXI, fundamentalmente. A menudo son engañados y no pueden saber la voluntad de Dios para sus vidas nunca. Se olvidan que el diablo es un gran engañador y que el propósito es engañar, si es posible, aún a los escogidos. La Biblia nos dice que Satanás engaña a las naciones del mundo, Apocalipsis 23. Se le llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, Apocalipsis 12:9. Satanás significa adversario o enemigo que se opone a Dios, por ende a su pueblo. Su truco más viejo, el más viejo de sus trucos es engañar. La palabra griega para engañar es plenao, que significa engañar, seducir para engañar, inducir al error, atraer para engañar y engañar. Esto es lo que Satanás hizo desde el comienzo. Engañó a nuestros primeros padres, los llevó al camino equivocado, los sedujo a comer del fruto prohibido en el huerto de Edén. Muchos que profesan ser cristianos hoy creen sobre la voluntad de Dios para sus vidas de manera equivocada, pero en realidad son engañados por Satanás. Muchos piensan que el Espíritu Santo les ha estado conduciendo durante todo este tiempo, pero en realidad no ha sido él, ha sido el diablo. Nunca debes olvidarlo. El apóstol Pedro estaba hablando a los cristianos cuando les advirtió ser sobrios, que significa estar atentos, velar, que significa estar alerta, porque vuestro adversario, nuestro enemigo el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. El doctor Magdalene dijo, no creo que puedas resistir al diablo por ti mismo. Necesitas a otro hermano contigo, a otro creyente para que esté contigo guardando sus espaldas. No existen los llaneros solitarios. No hay manera. 1 Pedro 5:9. Es necesario que usted tenga alguien dentro de la iglesia en quien confíe. Es imprescindible que usted tenga alguien dentro de la iglesia en quien confíe. Cuando esta mano quiere clavar un clavito, haga cuenta que este es un clavito. Esta mano va a tener que confiar en ¿qué? En esta mano. Porque si esta se equivoca, a esta le va a quedar el dedo así. La izquierda debe confiar en la derecha. ¿Verdad? Y la derecha
para no lastimar a su hermana a la izquierda, tiene que confiar en los ojitos. O sea sabio. No deje que martille a su marido y dígale que martille a su esposa. Yo me entiendo. En el cuerpo de Cristo usted tiene que conseguir a alguien en quien usted pueda confiar. Porque somos un cuerpo. Se lo he dicho en algunas ocasiones pasadas. Si su amigo íntimo, si su amigo más cercano, si su confidente de su corazón es un no creyente, usted tiene problemas. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. No es solamente para casarse, es para muchísimas cosas. El diablo te seducirá y te engañará si estás solo. O si tienes compañerismo cercano con una persona no salva. E incluso si se trata de un hermano que claramente sus frutos son la carne. La Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios capítulo 13, versículo 20. La Biblia es buena al definir al necio. Dice un necio en las Escrituras no es una persona que sufre de deficiencia mental, sino aquel que es arrogante y que, considerándose suficiente a sí mismo, planea su vida como si Dios no existiera. Una persona arrogante es necia y aún en la iglesia. Asegúrate de tener compañerismo con hombres sabios y no con necios. Los necios serán usados por el diablo para alejarse de Dios. Es un comentario del hermano King. Entonces, ¿también puede ser engañado? ¿Por quiénes? ¿Por falsos cristianos? Sí. Puse aquí yo, no puedo hacerlo, pero puse ver y comparar con 1 Corintios 5, del 11 al 13, como referencia a Romanos 16, 17, Mateo capítulo 18, del 18 y 17, segunda Tesalonicenses 3, 6 y 14, entre otra cantidad de textos que aseguran lo que acabo de decir. Esto es especialmente cierto en los últimos días. La Biblia dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados, segunda Timoteo 3:13. Los cristianos falsos definitivamente te engañarán y te desviarán. Pero la respuesta para este texto de segunda de Timoteo 3:13, que es lo que acabo de leer, los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados, dice, pero esta respuesta a segunda Timoteo 3:13 está en el versículo 14 y 15. La palabra de Dios es una guía segura en estos días malignos. Acércate a los que están obedeciendo la Biblia. No les escuches a aquellos que se están engañando y siendo engañados a sí mismos. Además puede ser engañado por llamadas entre comillas, guías del Espíritu. Esto es una trampa tan grande, tan activa, para los nuevos cristianos evangélicos hoy en día y también para los cristianos con doctrinas débiles. En lo que estuvimos estudiando allí de Hebreos 6, dice, llama, recibe a aquellos débiles en la fe. No habla de débiles que anda mal porque está bajoneado y quiere morirse. Débiles en la fe, ese texto de Hebreos 6 se refiere claramente a aquellos que no tienen un conocimiento acabado de la fe, que aquellos que no tienen una doctrina muy superficial con respecto a la doctrina bíblica. A eso se refiere el escritor de Hebreos 6, que hago mención aquí. Se les ha enseñado que cada comportamiento que pasa por tus mentes es una guía del Espíritu Santo. Mentira del diablo. No todo lo que a usted se le ocurre es de Dios. No siempre es la voluntad de Dios. No es siempre el Espíritu Santo diciéndole a usted aquí. Le he dicho hasta el cansancio, 3 voces como mínimo llegan a su cabeza. Sus propios pensamientos que van a ser influenciados por lo que usted es. Le vengo predicando hace un montón de tiempo. El hombre espiritual piensa en las cosas espirituales y el hombre carnal piensa en las cosas de la carne. Sus pensamientos,
su sentir, sus emociones estarán direccionadas de lo que usted tiene dentro con respecto a Dios. Si usted es un hombre espiritual, usted piensa en las cosas del Espíritu. Se les ha enseñado que cada pensamiento que pasa por tu mente es una guía del Espíritu Santo. No es así. Muchos de ellos hablan sobre ello con tanta seguridad, engañándose a sí mismos. No seas tan solo oidores, sino hacedores de la palabra, engañando a vosotros mismos. Santiago 1:22. Ellos dicen, Dios me llevó a hacer esto. ¿Estás seguro que fue Dios? O Dios me llevó a hacer aquello. ¿Estás seguro que fue Dios? Esto se oye todo el tiempo y suena como muy espiritual. Suena como genuino. Suena como espiritual y genuino. Puede pensar que la persona es un cristiano tremendamente fuerte y claro en sus pensamientos. Pero la Biblia muchas veces a esas personas les llama necios. El que confía en su propio corazón es necio. Proverbios 28:26. Los oirá decir, hasta en la calle, el Señor me guió a hacer esto. Mire dónde estoy, en el lugar más importante y respetado que Don Luis tiene en este mundo. El altar de Dios. Conozco lo suficiente de Dios como para saber que con Él no se juega. Porque algo es esta verdad por lo que le voy a decir a continuación. El Señor me trajo revelación para salir de la iglesia y congregarme en mi casa. ¿Puede el Espíritu Santo hacer eso? Solo pregunto. El Señor me trajo revelación para salir de la iglesia y congregarme en mi casa. Yo conozco gente que siempre que converso con esa persona, me hace el mismo comentario. Todos los días le mando 40 o 50 reflexiones que yo consigo allí. Pero esa persona hace 7 años que no pisa una iglesia. ¿Puede ser de Dios este pensamiento? Si el escritor de Hebreo dejó claramente escrito por inspiración del Espíritu Santo, Hebreo 10:25, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Puede ser que Dios me diga a mí, quédate en tu casa y congrégate solo allí? El Señor me trajo revelación para salir de la iglesia y congregarme en mi propia casa. El Señor me guió y me dijo, sal del medio de ellos. Cada vez que oigo decir estas palabras, las oirá de alguien que no está en sus cabales. O la Biblia lo identificará como un necio. El que confía en su propio corazón es necio. Proverbios 28:26. ¿Ya? ¿Esa es la hora? Terminamos. La Biblia dice claramente que no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Cuando la gente rehúsa a hacer eso, abre la puerta al engaño de nuestro enemigo. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Número 2. El texto habla de aquellos que realmente hallan la voluntad de Dios. Ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Para oír la palabra de Dios y hallar guía en ella, debes estar dispuesto a obedecer. Si usted no quiere obedecer la Biblia, no la lea. Oye, el pastor, papi, ¿hace cuánto que no te veo leer la Biblia? El pastor dijo, no la lea, dijo el pastor. El pastor dijo, que se arregle el pastor. El pastor dijo, no la lea, hermano. No la lea si no la quiere obedecer. Ustedes son testigos, porque después, viste, toda la cosa, como el chavo, siempre yo. Para oír la palabra de Dios y hallar guía, debe estar dispuesto a obedecerla. ¿Qué fue el primer condimento para cumplir este pacto? Arrepentirme y tener fe en Dios. Para oír la palabra de Dios y hallar guía en ella, debes estar dispuesto a obedecer lo que oyes. La condición de oír se da
en los versos previos a Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, por la cual puede ser salva tu vida y vuestras almas. Santiago 1:21. Lamentablemente no puedo seguir con esto, pero... Así que ese texto de 1:21 de Santiago en la NTV, acá hay varios que se hicieron adictos a la Biblia de la televisión. NTV, ¿no es de televisión? Ah, no la leo más. Yo creí que era de la tele. Nueva Traducción Viviente dice, así que quien de su vida, así que quiten de su vida, todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios que les ha sembrado en el corazón para que tengan poder de salvar sus almas. Algunos hombres esperan conocer la voluntad de Dios mientras son esclavos de pensamientos impuros. Son engañados cuando están llenos de rencores. Son engañados cuando están tristes y amargados. Puede estar un corazón. Viejo versículo, viejo corito pentecostal de la Trinidad. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. ¿No? Y Mauricio tocaba un bombito así chiquitito. ¿No? Mire, el bombito no era más alto que esto. Y no era más ancho que esto, el cuerito. Era un micro bombo, ¿me entiendes, no? ¿Cantábamos eso o no cantábamos? No puedo. Viejote, ¿no quieres decir? No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. ¿Es verdad? ¿Usted lo cantó, hermano? Ahí está diciendo su edad. No puede un cristiano vivir amargado. No puede ser amargado. No está dentro del modelo de Dios ser amargado. Puede tener amargura, sí. El gozo del Señor no se ve cuando usted tiene plata y está todo bien. El gozo del Señor se ve cuando usted aplica la fe en el medio de la prueba. ¿Es fácil? No. Pero Dios dice que se puede. A ellos les gustan las personas tanto que se olvidan. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puede usted tener un íntimo secular. No puede. Solo digo esto para terminar. Si usted quiere, voy a cambiar porque alguno me va a ocupar a mí. El pastor dijo que no la lea. Escuche, Dios nos ha preparado a nosotros los hombres, a la raza humana, para que escuchemos la voz de Dios. Él no quiere ninguna manifestación de representación de nada. Él quiere que su pueblo aprenda a escuchar la voz de Dios. Y cuando habla de escuchar no es solamente de oír un sonido. Habla de oír con el espíritu, a la luz del entendimiento de la palabra revelada. Dios no se puede contradecir en su palabra, Él es perfecto. Y usted no puede errar cuando usted se limita a obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, iglesia, es tan simple? Es tan simple a veces ser cristiano responsable. ¿Usted cree que los pastores estamos deseando, no, la hora, así, la puerta para cuando venga, salir corriendo a la iglesia cuando llueve, corriendo cuando tenemos que pisar el barro, cuando transpiramos como testigos falsos? Estamos deseosos, sí, no importa la tormenta, no importa los rayos, vamos a la iglesia. No, a veces no queremos venir. ¿Cuántas veces no queremos venir, mamita? Ahora dice, todas las reuniones estamos bien. Pero muchas veces uno está cansado. A veces se pasa el día volando y usted ni afeité siquiera. Y eso que ahora no trabajo. Soy un pastor vago. Imagínese cuando laburaba. Sea honesto conmigo, a veces no se quiere quedar en su casa. Levante las manos los que se quieren alguna vez quedar en su casa. Mire que yo sé, bien, levante la mano porque ya lo sé. Señor, ¿lo anotaste? Ahí está. Arreglate, Señor, por favor. Cayó en la trampa, no. Escuchar la voz significa que usted va a leer las Escrituras y va a vivir por ellas.
Porque hoy usted no será nunca más inocente de que el propósito de Dios tiene dos pausas. Que usted se arrepienta y conozca el propósito de Dios. Dios te salva y te comisiona para que algo hagas dentro del cuerpo de Cristo. No hay brazos inútiles en el cuerpo de Cristo. No hay hígados que no funcionan en el cuerpo de Cristo. No hay nada que sobre en el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes tiene una función y hoy se llevará la responsabilidad de decir, Señor, yo soy un tipo que estoy en la iglesia una semana, un mes, un año, una década y no sé todavía para qué me llamaste. Tiene un evangelio incompleto. Dios salvó a Pablo y lo comisionó, salvó a Pedro y lo comisionó, salvó a los gadarenos y lo comisionó, salvó su vida y lo comisionó. Nada más que usted tiene que tomarse el trabajo de descubrir cuál es la razón por la cual Dios lo ha creado y lo ha hecho cristiano. Termino diciendo que hay gente que nunca se interesará por su propósito en la iglesia. Pues ellos tienen que esperar morir para empezar recién a vivir en la próxima vida. Porque si usted de verdad está viviendo la vida eterna, su vida eterna comenzó el día que usted aceptó a Cristo en su corazón. La vida eterna suya no empieza cuando usted se muere, empieza cuando usted es cristiano. Allí empieza a vivir esta maravilla de Cristo. ¿No le asombran los milagros? ¿No se pone su corazón contento cuando usted ha hecho una oración por alguien y usted tiene respuesta positiva de esa oración? Cuando los enfermos son sanados, cuando los hermanos recomponen su salud, cuando los hermanos regresan a la iglesia, cuando su economía se mejora, cuando usted puede pagar las cuentas, cuando sus hijos crecen sanos, cuando su marido sale a las 4 o 5 de la mañana y vuelve a su casa habiendo millones de personas que no vuelven. Oír la voz de Dios significa poner atención para cumplir con lo que Dios te revela. Cada uno de ustedes sabrá, yo no les voy a preguntar hoy si usted tiene claro el propósito por el cual Dios te hizo cristiano. Pero sí te dejo absolutamente claro que la voluntad de Dios para tu vida es que sepas por qué Dios te hizo cristiano y cuál es la función que debes cumplir en este pueblo. Todos nosotros tenemos una función especialísima dentro de esta idea de Dios. Yo no quiero ser un necio, ya lo fui demasiado tiempo. Cuando yo decía que Dios no existía, cuando le peleaba a mi suegra, porque yo le decía a mi esposa, a mi suegra, voy a ir con, en aquel momento mi novia, vamos a ir al cine. Ay, si Dios quiere, hijo. ¿Qué si Dios quiere? El que quería ir al cine con la novia soy yo, no Dios. Mire, si no debería haberme caído un rayo. Cerca, no tampoco encima, cerca ahí, para el susto. Y yo hoy sufro para que usted se salve. Hoy sufro para que usted crezca. Hoy sufro para que usted descubra el propósito por el cual Dios lo hizo cristiano. Salvación y propósito es la vida completa de un cristiano evangélico militante. Salvación y propósito van a hacer que usted sea un verdadero cristiano activo en el cuerpo de Cristo. Amén. Espero que usted se lleve esta preocupación. No le puedo dar todo lo que tengo aquí, las maneras de descubrir la voluntad de Dios más rápido, pero ya será tema de otra reunión. Lo cierto es que debes saber que hay un propósito que debes descubrir. Y si ya lo tienes descubierto, trabaja profundamente por ello. El Señor les bendiga mucho y espero que esto les haya sido de bendición.